Bueno, chiquillos, bienvenidos a la clase 2 de física, la mejor mención de toda la prueba PAES. Aquí estamos todos los más inteligentes, así que nada, no, todos son inteligentes en realidad, pero yo digo eso porque me gusta física. Bueno, vamos a empezar con lo que habíamos comentado la semana pasada. Como se pueden dar cuenta, el PPT de la semana pasada, así que vamos a tratar de terminarlo y ya poder empezar por fin con con el primer eje temático que es ondas, ¿ya? Así que eso, vamos a empezar rapidito nomás, pero obviamente si tienen alguna pregunta, alguna consulta, no duden en decirla porque esa es la idea, que puedan quedar todas las dudas eh, sea, respondidas. Ya todas las dudas respondidas, por favor. Y lo mismo, si es que tienen alguna pregunta y no pueden prender el micrófono, traten de ponerla en el chat para todos, para que alguien pueda prender el micrófono y la diga, porque si no a mí se me va a pasar. Y no queremos que eso pase. Así que continuemos. Bueno, voy a hacer un repaso muy rápido igual, ya, un poquito. Pero no me quiero detener tanto en esto, para que no consumamos tanto el tiempo que tenemos en esto que ya vimos la semana pasada. Si es que algo no les quedó claro, igual pueden ir a YouTube, al canal del preuniversitario. Si no me equivoco, se llama Grabaciones Preusum, y ahí ustedes pueden buscar los videos que ya se han subido, la clase anterior, y también esta que va a estar subida, ¿ya? Así que bueno, recapitulando. Eh, Estábamos viendo las unidades de medidas. Ya, algo que quería que quedara bien claro es que fundamentalmente hay dos unidades de medidas, por así decirlo, fundamentales. O sea, perdón, hay dos magnitudes fundamentales, las cuales son magnitud escalar y la magnitud vectorial, ¿ya? Yo, además, en la clase les mencioné otras dos clasificaciones, pero que esas dos clasificaciones no tienen que ver con estas, ¿ya? Es como un entre paréntesis, ¿ya? Esas dos clasificaciones entre paréntesis es si es que es una magnitud fundamental o si es que es una magnitud compuesta, ¿ya? Y eso igual lo vamos a ver después, pero le va a quedar mucho más claro cuando veamos como las fórmulas, ¿ya? Porque las fórmulas siempre dan, cierto que dan, no sé, por alguna multiplicación, división igual a una letra, ¿ya? Como era el caso de velocidad. Velocidad es la división entre distancia en tiempo. Esto no se lo tienen que aprender y ya la fórmula todavía no la vamos a ver, hasta mecánica. Pero sí podemos observar que en la fórmula hay una división y un resultado, ¿ya? Entonces podemos ver que esta división, especie de división, son magnitudes que son fundamentales, porque tú no la puedes formar con otra fórmula, pero velocidad sí está formada por la división de estas dos magnitudes fundamentales. Entonces, estas dos magnitudes se llaman magnitudes fundamentales porque es como la base o el fundamento de la otra magnitud que es el resultado, que se llama magnitud compuesta, ¿ya? Magnitudes fundamentales, magnitudes compuestas. Eso era el entre paréntesis, que yo se los quería aclarar, pero lo importante, o la clasificación importante de las magnitudes es esta es la importante. Magnitud escalar y magnitud vectorial, ¿ya? Lo anterior era un entre paréntesis. Entonces, las cosas importantes es que la magnitud vectorial se puede representar con un vector. Un vector es una flecha, ¿ya? La cual tiene tres componentes, que lo habíamos visto la semana pasada. El componente de magnitud o módulo, que vimos que es el tamaño de la flecha, ya casi siempre, bueno, no siempre, en todos los enunciados es el número. También tiene otra componente que es la dirección, que es la línea por donde uno pone esta flecha, ¿ya? Y puede ser horizontal, vertical, y hay otras direcciones, pero yo les dije que vamos a ver esas dos mayoritariamente. Y luego el tercer compuesto de un vector, el tercer componente que sería el sentido. ¿Ya? Y el sentido tiene que ver hacia dónde apunta la flecha en esta dirección. Si es que apunta, por ejemplo, si es una dirección horizontal, así, si es que apunta la flecha hacia la derecha o si es que apunta hacia la izquierda. ¿Ya? Ese es el sentido, hacia dónde apunta. Entonces, magnitud, tamaño, el dirección, la línea por donde se pone la flecha y el sentido hacia dónde apunta la flecha en esta dirección, ¿ya? Y la otra magnitud es la magnitud escalar que solamente tiene un componente, ¿ya? Solamente tiene un componente que es la magnitud, ¿cierto? Que es solo el valor numérico. Y acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Está la masa, por ejemplo, la masa es una magnitud escalar, uno la puede medir,
pero no tiene dirección y no tiene sentido, ¿cierto? Solo tiene número, solo tiene tamaño. Algunos pueden masar más y otros pueden masar menos, ¿cierto? También está el tiempo no tiene dirección ni sentido, pero sí uno puede contarlo, un segundos, o 3 minutos, o 5 horas, o una semana, etcétera. La temperatura también habíamos visto que es una magnitud escalar, no tiene dirección ni sentido, pero sí magnitud. Y también esto que es la rapidez, pero esta no la nombré la semana pasada porque no quería que se confundieran. ¿Ya? Después en mecánica nos vamos a confundir, pero ahora no, por favor. ¿Ya? Entonces lo dejamos para después. Entonces está incorrecto cuando uno dice que se va a pesar, pero en realidad se va a amasar. Sí, sí, estaría incorrecto, ¿ya? Como les dije, es un so, ¿ya? Sí y no, porque todos le dicen pesar, entonces ¿para qué le vamos a decir no? En realidad tú no estás viendo el peso, estás viendo la masa. Pero en estricto rigor sí, se debería decir masar, no pesar, ¿ya? Porque el peso es otra cosa. Pero que lo vamos a ver después, ya no se compliquen, chiquillos. Solo quiero que quede claro escalar vectorial. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sebastián Silva, ¿qué es la magnitud de un vector? ¿Te acuerdas qué es la magnitud de un vector? Está el SEO, ¿no? Ah, sí, ahora sí, perdón. Ya. ¿Te acuerdas La qué es la magnitud de magnitud un del vector. Sí. El vector es Sería esta la flecha, flechita, ¿verdad? ¿no? Sí. Sí. La magnitud es casi lo mismo que la dirección, ¿no? Profe, Mm, No, no es lo no. mismo. A ¿es el ver, valor numérico? es el valor numérico. ¿Ya? Es el valor numérico o en esta flecha podría ser el tamaño. ¿Ya? Por ejemplo, Seba, mira, dime tú, ¿este A es más grande que este B o el B es más grande que el A? ¿Qué dices tú en la flecha? ¿Cuál tiene el mayor tamaño? La B. La B tiene mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tiene mayor la B que el A? ¿Tiene mayor magnitud, dirección o sentido? ¿Cuál de las tres? ¿Seba? No sé, profe. La magnitud. Porque acuérdate que habíamos dicho el tamaño. La magnitud es el tamaño de la flecha. Entonces, si la B es más grande que la A, entonces la B tendría una magnitud mayor que la A. ¿Cierto? Porque tiene que ver con tamaño. Más que nada. La dirección sería solamente la línea y el sentido hacia dónde apunta la flecha. ¿Ya? ¿Te quedó un poquito más claro, Seba? Sí, un poquito más claro. Ya. Gracias. Si tienes alguna pregunta, pregunta nomás. No hay problema. Bueno, aquí vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Alejandra se demora 30 minutos en correr 5 kilómetros. ¿Ya? Los 30 minutos serían tiempo y 5 kilómetros serían longitud, ¿cierto? O distancia. El tiempo, ¿cierto? Se puede medir en segundos, minutos, horas, etcétera. Y sería una magnitud escalar o vectorial. Lorraine, ¿sería escalar o vectorial? ¿Escalar? Escalar, súper. Escalar porque no tiene dirección ni sentido. Solo tiene la magnitud, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo decir... eh, bueno, igual va a quedar mucho más claro cuando veamos mecánica, ¿ya? Pero... No sé, por ejemplo, cuando yo tiro una pelota, ya por ejemplo hacia arriba, le había puesto el ejemplo ese la semana pasada. Cuando tiro la pelota hacia arriba, la pelota sube y después baja, ¿cierto? Entonces se podría decir que a medida que pasó el tiempo, la pelota tuvo un cambio de su espacio, ¿ya? En un momento estuvo acá abajo, en otro momento estuvo aquí arriba y después volvió a bajar, ¿cierto? Por la gravedad. Entonces nosotros podríamos descomponer ese movimiento en dos vectores, que se los había comentado la semana pasada. En un vector en el que sube
hasta una cierta distancia y luego queda parado ahí. Ese sería el primer movimiento. Y el segundo movimiento es cuando baja. Después de que queda parado, baja la pelota. ¿Ya? Entonces, en estos dos movimientos, en estos dos vectores, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, en estos dos vectores la dirección es vertical, ¿verdad? Porque o sube o baja, pero es vertical, ¿ya? La magnitud no la sabemos, ¿cierto? No la sabemos porque yo todavía no la he dicho, ¿ya? Y la dirección en el primer vector sube, tiene una dirección vertical sentido hacia arriba, y cuando baja, el sentido es hacia abajo. ¿Cierto? Magnitud desconocida, dirección vertical y sentido hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Cuando yo tiro la pelota hacia arriba, veo que sube, veo que baja. Entonces digo, ya, se descomponen dos vectores y puedo hacer toda esta descomposición de ese movimiento en mi mente, ¿cierto? Porque somos físicos. Entonces nosotros hoy podemos hacer toda esa descomposición en nuestra mente con este movimiento de la pelota. Pero por ejemplo, cuando nosotros decimos 30 minutos, los 30 minutos, si ustedes se fijan, no pueden subir, ni tampoco bajar, ni ir hacia los lados, ni ir hacia ningún lado, ¿cierto? Porque no es algo que tenga algún movimiento, sino que es solamente el valor, nada más. Entonces, cuando algo es valor solamente, significa que es algo escalar, y cuando tiene valor, dirección y sentido, significa que algo es vectorial. Ok. Luego, desde Santiago al sur de Chile, viajo por la carretera Ruta 5 Sur a 100 kilómetros por hora. Si ustedes se fijan aquí, dice desde Santiago hacia el sur. Entonces, ¿cuál sería la dirección? Horizontal. Horizontal. Sería vectorial. Y ese sería vectorial, porque se está moviendo. Se está moviendo, tiene una dirección y tiene un sentido. El sentido es hacia el norte o hacia el sur. En este caso es hacia el sur, ¿cierto? Estamos yendo hacia el sur. Qué lindo el sur. Camino 500 metros desde el Metro Quilín a mi casa por Avenida Américo Vespucio. Bueno, aquí solamente nos indican distancia, ¿ya? Entonces, si yo solo pregunto los 500 metros, serían solamente distancia, y en ese caso sería escalar. Pero si yo lo pongo en un contexto de que es desde el Metro Quilín a mi casa por Avenida Vespucio, entonces estoy dando una dirección, ¿cierto? Una dirección que es horizontal. ¿Cierto? Porque nosotros no caminamos hacia arriba, no volamos todavía, ¿ya? Caminamos hacia horizontal, ¿ya? Y es con el sentido hacia Avenida Américo Vespucio. Entonces, este valor, que es una magnitud escalar, si nosotros le colocamos un contexto, podría llegar a ser un vector. ¿Ok? Y esta no la quiero nombrar porque, como les dije antes, rapidez y velocidad, hay algo que hay que ver todavía ahí y lo voy a explicar después, ¿ya? Porque si no nos vamos a enredar. Entonces sería eso. Luego, como les había dicho, se puede representar el vector en una flecha. La flechita donde la magnitud, miren, aquí es el tamaño de la flecha, ¿cierto? La dirección es la línea donde se pone la flecha. Puede ser horizontal o vertical, también puede ser diagonal, pero las que nosotros vamos a ocupar serían más que nada horizontal y vertical. Luego el sentido es hacia dónde apunta esta flecha. Si es que apunta hacia la derecha, si es que apunta hacia la izquierda, si es que apunta hacia arriba, si es que apunta hacia abajo, etc. ¿Ya? Entonces, ahora vimos en esto que quedamos la semana pasada, que eran la representación de un vector en el plano. ¿Ya? Como les había dicho, eh, este es el plano, ¿cierto? El plano cartesiano, donde aquí tiene dos direcciones, podríamos decir. Una dirección vertical, que sería la Y, y una dirección horizontal, que sería la X. Tiene algunos números. Y miren nuestro vector que está aquí en azul. Está en diagonal. No está ni vertical, ni tampoco en horizontal. Está diagonal. Sería el vector A. ¿Ya? Siempre cuando colocan una letra y arriba colocan una flechita, significa que es el vector de esa letra. ¿Ya? O sea, si yo digo
A y una flechita arriba, significa que estoy refiriéndome a este vector, al vector de A. Si yo coloco aquí una I y una flechita arriba, significa que estoy refiriéndome a ese vector, al vector I. Y lo mismo aquí con el J, ¿verdad? Entonces nosotros con estos tres vectores, por ejemplo el vector A, el vector I y el vector J, nosotros podríamos ver su dirección. Si vemos aquí el vector I, podemos ver que tiene una dirección horizontal. Si vemos el vector J, vemos que tiene una dirección vertical, ¿cierto? Acuérdense que estamos viendo dirección solamente, no sentido. Solo dirección, la línea. Línea vertical, línea horizontal. Y si observamos aquí este vector A, no sería ni horizontal ni vertical, ¿verdad? Sería como diagonal. Diagonal. ¿Ya? Bueno, entonces este vector que nosotros tenemos aquí, que es el vector A, nosotros podemos descomponerlo. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, en esta imagen que está aquí a la derecha, imagínense que esta flechita azul es este vector A, ¿ya? Esta flecha azul es ese vector A, que si ustedes se fijan es dirección diagonal, igual que aquí en la imagen, ¿ya? Y aquí este vector A se puede descomponer en otros dos o más vectores, ¿ya? Por regla, nosotros podríamos decir que todo vector diagonal se puede dividir en dos o más vectores horizontales o verticales, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Y aquí pongan mucha atención. Si ustedes se fijan, si nosotros acá tenemos este vector en azul, que sería nuestro vector A en diagonal, nosotros llegamos de aquí, de este punto, hasta acá, a ese punto de ahí, ¿ya? ¿Cierto? Nos mueve desde este punto 1 a este punto 2, imagínense ustedes, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo tener otros vectores que sumados me muevan hasta ese otro punto igualmente? Puede ser, ¿cierto? Sí. Miren, Sí. voy a presentar otra cosa acá. Todos están viendo, ¿cierto? Todos están viendo aquí la presentación que está en blanco. Sí. Ya, miren. Como les dije yo, no dibujo muy bien, pero le hago el empeño. Aquí está imagínense el plano, en negro, ya que este sería el plano vertical, en que lo representamos con Y, y se cayó. Ya, espérenme, me meto el tiro. Mm, ya, ahora sí. Entonces, está este vector A que habíamos dicho, aquí estaría el plano, este sería vertical, que lo representamos con Y, este sería horizontal, que lo representamos con X, ¿ya? Entonces, miren este plano A, que sería diagonal, ¿cierto? No sería ni vertical ni horizontal, ¿ya? ¿Por qué no es vertical ni horizontal? Porque si fuese horizontal estaría así, estaría acostadito, y no está así. Si fuese vertical estaría hacia arriba, pero tampoco está así, está diagonal. Entonces, si ustedes se fijan, el diagonal, este vector A, nos mueve desde este espacio, que lo vamos a representar con el número 1, ¿ya? Nos mueve desde el 1 hasta al 2, ¿ya? Nos mueve desde el 1 hasta el 2. Entonces, ahora, nosotros podríamos tener otros vectores que no sean diagonales, que sean o verticales, horizontales, que nos muevan también desde el punto 1 hasta el punto 2. Sí, podemos tener eso si es que los descomponemos. Entonces aquí pongan mucha atención. Imagínense que aquí voy a extender un poquito esta línea hasta acá. Imagínense que acá nosotros tenemos 1, 2 y 3.
¿ya? Y aquí está esta pelotita. Y acá tenemos lo mismo, 1, 2 y 3. Y aquí estaría esta pelotita, ¿ya? Entonces, nosotros tendríamos que este vector A nos está moviendo desde el punto 1, que sería el centro de este plano, ¿cierto? Hasta el punto 2, que está aquí. Hasta el punto 2, que sería el 3,3, si nosotros le ponemos así, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, voy a hacer otro plano y yo quiero mover también desde el punto 1 hasta el punto 2, pero sin esa flecha diagonal, sino con dos flechas, una horizontal y otra vertical? ¿Ustedes creen que se podrá? Aquí todo es posible. Miren, si nosotros tenemos aquí un vector vertical y tenemos otro vector horizontal que empiece justo donde terminó, quiero borrar, que empiece justo donde terminó el anterior, podríamos llegar otra vez hasta el punto 2. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros aquí ocupamos dos vectores en vez de uno. Entonces, obviamente, nos vamos, por así decirlo, el trayecto va a ser más largo, ¿ya? Pero nosotros igual nos pudimos mover desde el punto 1 hasta el punto 2. Y a esto se le llama una descomposición de vector. Cuando nosotros descomponemos un vector diagonal en otros vectores, tanto vertical, que sería este en verde, que imagínense que sería el v, el vector v, y otro horizontal que sería el vector c. ¿Ya? Entonces ambos vectores, el vector A, que está aquí, el azul, y el vector B más el C, van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque nos van a dejar los dos en el punto 2. Ambos nos van a mover desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces nosotros podríamos decir que el vector A es igual a la suma del vector B más el vector C. ¿Y esto por qué? Porque este vector, el vector A, nos mueve desde el punto 1 hasta el punto 2, y el vector B más C nos mueve desde el punto 1, vamos para arriba, después llegamos hasta aquí, luego vamos hacia la derecha, y llegamos ¿a dónde? Al mismo punto 2. Entonces se fijan que es como llegamos a donde mismo, pero por otro lado. Es como en vez de cruzar todo el parque por aquí, como que nosotros rodeamos el parque. Tuvimos que tomar un camino más largo, ¿ya? Pero en concreto son estos dos vectores, el V y el vector C, son vectores que nosotros podemos como tomar en cuenta porque son horizontal y vertical. Yo les dije que nosotros en esos planos nos vamos a mover, ¿ya? Y en diagonal va a ser muy, muy difícil como entender las cosas en un plano diagonal, ¿ya? Entonces nosotros en la física, cuando veamos mecánica, ¿ya? Todo esto es más que nada cuando veamos mecánica, ¿ya? Pero yo igual se los quiero decir para que ustedes puedan tenerlo como ya sabido. Cuando lleguemos a esa parte ya lo puedan saber, ¿ya? Pero sí es importante esto, que ustedes puedan entender que tanto este vector, el A, como la suma del vector B con el C, nos llevan hacia el mismo lugar, desde el 1 al 2, solo que tomaron caminos diferentes. El A es más directo y el B es un poquito más largo, pero hace específicamente lo mismo. Nos mueven desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿ya? Y otra vez, por último, ¿esto por qué se hace? Se hace porque nosotros vamos a trabajar mucho más en dirección horizontal y dirección vertical que dirección diagonal. En dirección diagonal es muy difícil ver las cosas, ¿ya? No es imposible, pero muy difícil. De hecho, creo que nunca vamos a ver cosas en diagonal
Porque si es que apareciera algo en diagonal, siempre lo vamos a transformar. Lo vamos a transformar en algo horizontal o en algo vertical. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, Preguntas. profe, entendí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Igual vamos a retomar esto cuando lleguemos a mecánica. ¿Ya? Y en mecánica, con las fórmulas, con los ejemplos, va a quedar todo muchísimo más claro. ¿Ya? Algo importante que no quiero que se me pase es que, miren, observen ustedes estos dos vectores. El vector v y el vector c. ¿Cierto? El vector... aquí borré todo. El vector v, si ustedes se fijan, es vertical, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podríamos poner como que el vector v es vertical, ¿ya? Y el vector Tiene c, dirección y sentido diferentes. sí, tienen dirección y sentido diferentes. Estos tres vectores tienen dirección y sentido diferentes. Pero miren, a esto quiero llegar. Si ustedes se fijan, el v es vertical, ¿cierto? Solo dirección, no estamos hablando de sentido ni magnitud, solo dirección, ¿ya? Por favor. Si ustedes se fijan, el V es vertical y el C es horizontal, ¿cierto? Pero la suma de ambos me hacen el A, ¿cierto? El vector A. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a estos mismos vectores B y C los reordenamos? Los ordenamos de otra forma. Por ejemplo, imagínense que en vez de querer ir por arriba y a la derecha, yo quiero ir primero a la derecha y después arriba. Entonces yo voy a ir aquí a la derecha con mi vector C, ¿cierto? Que es horizontal. Y luego voy a ir para arriba con el vector B, ¿cierto? Que es vertical. Entonces voy a ir primero a la derecha y después arriba porque... No, porque aquí es muy oscuro. Pero como aquí es muy oscuro, mejor vamos a tomar este camino que es más alumbrado, ¿cierto? Mucho mejor ahora que anochece mucho más temprano. ¿Ya? Entonces, ¿alterará el producto? ¿Llegamos a otro lado diferente? ¿O fuimos a nuestra casita protegida, cierto? Llegamos a donde mismo, llegamos al mismo punto 2, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque estos vectores, otra vez vuelvo a la fórmula, estos dos vectores, el vector B y el C, sumados dan el A, siempre, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Si ustedes después se fijan viendo este plano, hoy otra vez borro, no sé por qué siempre me pasa que borro todo. Ya, ahora sí. Si ustedes ven este plano, este de acá, nosotros con el vector A y el vector C, si es que lo dibujamos acá, y el vector B, si lo dibujamos aquí, hacemos algo. ¿Qué figura es esta? Un triángulo. Hacemos un triángulo, ¿cierto? Y ya, aquí ya les voy a meter matemáticas, pero ¿Un triángulo rectángulo, profe? sí, no quiero que se confundan, ya después lo vamos a ver en mecánica y todo, pero es más que nada para que lo puedan visualizar, ¿ya? Esto lo tienen que entender más que aprenderse la memoria, chiquillos, de verdad. Si ustedes lo entienden, esto les va a hacer, ni siquiera lo van a tener que escribir, es entenderlo. Entonces, sí, ¿qué se va a formar? Un triángulo rectángulo, ¿ya? Esto lo van a ver en matemáticas mucho más adelante, no se confundan, solo quiero que lo entiendan, ¿ya? Y un triángulo De rectángulo, 90, ¿ah? ¿Qué de pasó? 90 grados. De 90 grados, sí, cierto que aquí forma un 90 grados. Ya, pero todavía no lo vamos a ver eso. Entonces este triángulo rectángulo, ya que estaría aquí, este triangulito, nosotros, yo me lo aprendí así. Nosotros podemos ver, por ejemplo, esto nos va a servir, este triángulo rectángulo, nos va a servir para la descomposición de vectores, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque así yo más o menos me lo aprendí. Si a nosotros nos colocan un... espérenme, voy a cambiar de... voy a agregar otra pizarra. Ya, acá. Si a nosotros nos ponen, por ejemplo, imagínense que en la PAE 2022 nos ponen un vector diagonal y nos dicen descompónganlo. No va a pasar, ya no se los van a colocar. Pero igual, por si acaso.
y les dicen descompóngalo, entonces ustedes traten de imaginarse siempre un triángulo rectángulo con ese vector en diagonal. Así me lo aprendí yo. Y si ustedes lo pueden hacer, entonces ustedes pueden descomponer este vector. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ocurrirse dos triángulos rectángulos. Uno hacia abajo o uno hacia arriba. ¿Cierto? Ahora, si ustedes ven, este triángulo rectángulo, ya sea para abajo o hacia arriba, va a tener sí o sí un lado ya pintado, por así decirlo. Y ese lado siempre va a ser el diagonal. Ahora, ahora ¿qué nos toca a nosotros hacer? Pintar los otros dos lados. Entonces vamos a pintar la base, que sería el vector horizontal, y pintaríamos luego la altura, o sea, el vector vertical, la altura del triángulo, que sería el vector vertical. Entonces aquí nosotros ya que hicimos, descompusimos súper rápido el vector A. Miren qué rápido. Si nosotros vamos al otro triángulo, que yo hice el de arriba, pasaría lo mismo. Pintaría este como el horizontal, que sería el vector C, y pintaría este como el vertical. ¿Ya? Pero si ustedes hacen esto, tienen que tener mucho cuidado con una cosa. Siempre tienen que ver hacia dónde va el diagonal. ¿Ya? Tienen que fijarse del sentido. ¿Ya? Porque estaría mal si es que nosotros haríamos el triángulo, ¿cierto? Imagínense que hacemos el triángulo. Pero miren qué pasa acá. Imagínense que yo coloque este vector horizontal, en vez de hacia la derecha, si lo coloco hacia la izquierda. ¿Qué creen ustedes? ¿Estaría bien o estaría mal? No. Estaría mal, ¿cierto? Porque este vector en diagonal está yendo en una dirección, la línea donde está puesta el vector es una línea diagonal, pero diagonal hacia la derecha, se podría decir, ¿cierto? O sea, el sentido está yendo hacia arriba a la derecha. Entonces nosotros no podríamos colocar el vector amarillo, el vector horizontal, hacia la izquierda. No podríamos. Ahí estaría mal. Profe, Espérame, deja terminar el vertical. Y el vertical tampoco podríamos ponerlo hacia abajo, porque el sentido está yendo hacia arriba a la derecha. Ahora sí, Felipe. ¿podríamos decir, profe, que es positivo o negativo la dirección? Sí, o sea, no, el sentido es positivo o negativo. La dirección es la línea solamente. ¿Cierto? Porque aquí en este sentido, en este vector, este sería la magnitud, que sería el tamaño. Voy a borrar esto. Este sería la dirección, ¿cierto? Que sería la línea. Y este sería el sentido, hacia donde apunta la flecha. La flecha apunta hacia arriba a la derecha, ¿verdad? Si la flecha apuntara hacia abajo a la izquierda, sería totalmente diferente. Y ahí cambiaría toda la cosa. Imaginémonos que este vector apuntara hacia abajo a la izquierda. Si apunta hacia abajo a la izquierda, entonces formaríamos el triángulo y el triángulo, como que todo el triángulo tiene que apuntar hacia ese lado. Tanto el vertical hacia la izquierda y el horizontal hacia la izquierda y el vertical hacia abajo. ¿Ya? Eso. Eso sería como descomposición de vectores. Ahora, esto como les dije, nosotros lo vamos a volver a repasar en mecánica. ¿Ya? Pero todo esto va a ser en mecánica luego. Solo quiero que ustedes puedan ver esto, que es la descomposición de vectores y qué es un vector.
Ya, entonces miren qué es lo que pasa acá. Aquí está pasando lo mismo. Está haciendo otro triángulo. Si ustedes, miren, imagínense que estos vectores rojitos que son verticales, los mueven aquí, a la derecha. ¿Qué pasaría? Se formaría un triángulo, ¿cierto? Que pasaría exactamente lo mismo. Solo que aquí lo ponen a la izquierda para que todo pueda emerger, por así decirlo, todo pueda salir desde un mismo punto. Entonces así se puede entender mucho mejor que este vector es vertical, que este vector es horizontal y este vector es diagonal. Pero si nosotros unimos estos vectores, nos darían lo mismo, ¿cierto? El A estaría aquí, que es el azul, es igual al vector en horizontal, 1 solamente, ¿ya? Más dos vectores verticales rojos, ¿cierto? Que estarían en este caso, ¿cierto? ¿Se entiende? Esta es la descomposición. Sí. Súper. En mecánica lo vamos a ver todo mucho mejor. Ya, aquí esto todavía no se lo tienen que aprender de memoria, solo entender. Recuerden, esto solo tienen que entenderlo. En mecánica después ya si quieren se lo pueden aprender, pero por ahora no. Y bueno, esto es lo mismo que yo les dije, pero en otras palabras. ¿Ya? Adición, sustracción de vectores. Eh, Básicamente es como que en la adición uno ubica el primer vector, desde el final del primer vector ubica el segundo vector, y entonces ahí nosotros unimos el origen del primer vector con el final del segundo vector, que es lo que yo hice en el triángulo. ¿Ya? Y en la sustracción es todo lo contrario. Invierte la gráfica del segundo vector, sustrayéndolo, o sea, restándolo, y continúa con los pasos descritos para la adición. Pero esto a ustedes no se los van a preguntar. Ya no se lo van a preguntar como qué es la adición de vectores o qué es la sustracción de vectores, por lo menos en física no. ¿Ya? Ustedes tienen que entender la descomposición, porque así ustedes pueden ver luego en mecánica que se descompone un vector diagonal, se descompone en dos vectores, uno vertical y un vector horizontal, y cada uno de esos tiene sus propios componentes, y luego cada uno de esos se pueden estudiar como por separado, ¿ya? Pero eso, como les dije, para después. No, no se vuelvan locos con esto por ahora. Todavía nos queda tiempo. Ya, un repaso general y ya empezamos. Hay algo que se llama el Sistema Internacional o el SI, que nos dice que todas las magnitudes tienen una unidad de medida universal, ¿ya? Que es algo internacional, el sistema internacional, ¿ya? Aquí no está anotado, pero creo que lo puedo anotar. Sí. La masa, esto ya se lo tienen que aprender, pero esto se lo van a aprender como sobre la marcha. Ya no tienen que aprendérselo todo esta semana para mañana, no. Esto se lo van a ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué significa eso? Que a medida que se va pasando la materia, ustedes los van a ir entendiendo y aprendiendo. ¿Ya? No se vuelvan locos todavía. Pero sí tienen que por lo menos haberlo escuchado alguna vez. Y ahora lo van a escuchar. ¿Ya? Entonces, más que anotar, entiéndanlo. Si esto también lo pueden buscar en internet, ustedes ponen Sistema Internacional de las Magnitudes Físicas, para aparecer le aparece esta misma tabla. ¿Ya? Entonces, vean y entiendan, nada más. La masa en el Sistema Internacional se va a medir con algo llamado kilogramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros la masa la podemos medir en muchas cosas. La podemos medir en gramos, la podemos medir en kilogramos, la podemos medir en toneladas, la podemos medir en libras, en muchas cosas, ¿ya? Pero en el sistema internacional, o sea, universalmente, en la mayoría o casi todas, o todas las partes del planeta, siempre la masa va a ser kilogramos, ¿ya? Es lo normal. La longitud, que sería lo mismo que la distancia, se mide en metros. Otra vez, lo mismo. Hay muchas formas de medir todas estas cosas, ¿ya? La longitud se puede medir en metros, en milímetros, eh, en centímetros, en muchas cosas, ¿ya? Pero el sistema internacional dice que siempre que nosotros vamos a medir longitud, lo normal es que se ponga la medida de metros,
En el tiempo serían los segundos, porque también se puede medir en meses, años, minutos, etc. Y la temperatura, y aquí esto es algo importante, que no se va a medir en grados Celsius. El sistema internacional dice que se va a medir en Kelvin, ¿ya? Y esto, otra vez, no se lo aprendan al tiro, pero sí lo tienen que haber escuchado, ¿ya? Esto lo vamos a ver en el eje temático de energía, ¿ya? Pero por ahora, quiero que ustedes se queden con que grados Celsius todavía no los vamos a ver, ¿ya? Solamente Kelvin en energía, ¿ya? Sistema internacional, temperatura, Kelvin, eso. Ahora velocidad, si ustedes se fijan, estas cuatro magnitudes son magnitudes fundamentales, ¿cierto? Masa, longitud, tiempo, temperatura. Pero ¿qué pasa acá? Aquí tenemos otras magnitudes que son fundamentales, ¿o no? No, son compuestas, Son porque la compuestas. velocidad es la distancia partida por el tiempo, y serían como dos fundamentales. Eso mismo. Miren aquí. La velocidad en el sistema internacional se va a medir metros dividido en segundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, longitud en metro, tiempo en segundo. Si nosotros vemos las unidades de medidas, ya sabemos la fórmula. Imagínense. En cada unidad de medida, nosotros ya tenemos un torpedo, le dicen por ahí. Si nosotros sabemos que la longitud se mide en metros, entonces le ponemos aquí longitud o distancia, que es lo mismo. Y si nosotros sabemos que el tiempo se mide en segundos, le ponemos aquí segundos. Y miren que aparece acá, ya tenemos la fórmula. Como les dije, no se lo aprendan esto, ya es solo para que lo entiendan. Tampoco lo escriban, solo tienen que entenderlo. Entonces, eso, dibujar. Área. El área también es una magnitud compuesta. ¿Por qué? Porque se compone... ¿Cuál es la medida del área? Metros al cuadrado. Y metros al cuadrado es metros por metro. ¿Y qué es lo que se mide en metro? La longitud. Entonces, como que nosotros aquí tuviésemos distancia por distancia, ¿cierto? Te da área. ¿Ya? Entonces, claro, si nosotros vemos después, esto lo van a ver en matemática y todo después, ya, como les digo, solo entiéndanlo, no lo escriban. Si vemos aquí tenemos un cuadrado, y el cuadrado tiene vertical y horizontal, es como lo que estábamos hablando. Esta sería una distancia, y esta sería otra, ¿cierto? Y al multiplicar ambas, me da el área. Miren Como que... largo por ancho, igual se le dice. Exactamente, es eso, el largo por ancho, solo que el largo es una distancia y el ancho también una distancia. Entonces, como ambos son distancia por distancia, y ambos se miden en metro, metro por metro, metros cuadrados. Entonces, de ahí sale el metro cuadrado. Más que nada es para que lo entiendan que de ahí sale. Y la fuerza, aquí hay algo que se mide en newtons, ya que eso también lo vamos a ver después en mecánica, ¿ya? Y esto es del famoso científico Newton, no me acuerdo su nombre, pero el newton también es una magnitud compuesta, ¿ya? Profe, ¿y se va a ver las leyes de Newton? Sí, se va a ver las leyes de Newton también. Sí, aquí me lo están soplando todos los científicos, sí, se llama Isaac. Ya. En la prueba no te preguntan cómo se llama Newton, pues si no te lo preguntan da lo mismo. Ya. Entonces Newton. Pero Newton después vamos a ver que también es aceleración, es que ya es otra cosa, ya no quiero confundirlos con fórmulas, pero también vamos a ver que se compone de otras cosas. ¿Ya? Eso. Masa, longitud, tiempo y temperatura, magnitudes fundamentales que se miden por el sistema internacional en kilogramos, la longitud en masa, tiempo en segundos, temperatura Kelvin, recuerden, Kelvin, no grados Celsius. Lo vamos a ver en energía. Luego, velocidad, área, fuerza, y obviamente otras más que después vamos a ver, son magnitudes complementarias. La velocidad se mide en metros partido en segundos, que de aquí uno puede sacar la fórmula. El área se mide en metros al cuadrado. Y la fuerza se mide en newtons, que newton lo vamos a ver en mecánica. Ahora no. ¿Ya?
Acá. Ya. Borrar todo. Listo. Sigamos. Si esto ya lo expliqué. Ya, ejercicios. Para terminar. Y pasar a ondas. Al sumar 108, ya, aquí tiene que ver con... no quería explicar esto, pero bueno. Aquí tiene que ver con otras medidas de la longitud, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros... Es como cuando tenemos tiempo, y el tiempo se mide en segundos, minutos, meses, días, años, y a ustedes le dicen, ya, ¿cuántos son, no sé, un minuto más 30 segundos? Ah, ya, si ustedes saben, un minuto tiene 60 segundos, y esos 60 segundos más 30 segundos te dan un resultado de 90 segundos. ¿Ya? Y aquí pasaría lo mismo. Estos valores nosotros los tendríamos que transformar en metros y te da un resultado. ¿Ya? No lo vamos a hacer por el tiempo, porque ya queda muy poquito. ¿Ya? Pero sería eso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué a metros? Que esto es lo importante. Lo importante es, ¿por qué a metros? Porque metros es la unidad de medida internacional, ¿ya? En el sistema internacional. Así se mide la longitud. Por eso, nosotros, si es que a nosotros nos pueden dar un valor en diferentes unidades de medidas, como aquí. Miren, kilómetros y otra unidad de medida, que también es metro, en hectámetro. Hectómetro, creo. Sí, hectómetro. La verdad ni me acuerdo. Que bueno, aquí ya no veo esto. Pero todos estos dos se pasan a metros. Y después estos se suman y te dan en el sistema internacional. Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, por eso, importantísimo. Vean las unidades de medidas. Se las pueden dejar en diferentes y ustedes tienen que todo pasarlo al sistema internacional. Metros, o se los pueden dejar en, como aquí les puse en esto en longitud o distancia, pero lo pueden hacer lo mismo en todo. Le pueden hacer, por ejemplo, en temperatura. Si ustedes le dan, no sé, 5 grados Celsius, ustedes sí o sí tienen que pasarlo a Kelvin, porque es la unidad de medida internacional. ¿Ya? Pero que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en energía. Y esto lo vamos a ver en mecánica. ¿Ya? Así que no se preocupen. Sería la C. Ya tampoco lo voy a ver. El PPT igual se los voy a dejar, aunque está en la clase grabada para que ustedes lo puedan hacer. Le dan ahí pausa y después lo pueden transformar. ¿Ya? Ya. Vamos a pasar con ondas, ¿ya? Para que podamos avanzar. Porque ya hemos tenido mucho tiempo en unidades de medidas, que era la primera clase. Ya, díganme si lo ven. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, ahora se ve. Sí. Ya, Sí perfecto. se ve. Sí, me hicieron una pregunta. ¿Cómo pasar de una unidad de medida a otra? Nosotros lo vamos a ver cuando llegue ese momento. Ya como les dije, hay cosas de mecánica que están implicadas acá, pero para poder explicar eso vamos a tener que necesitar toda una clase. Entonces, para no retrasar otra vez el tema de ondas, nosotros vamos a ver cómo transformar esas unidades de medidas en su eje temático. Por ejemplo, de grados Celsius a grados Kelvin, lo vamos a ver en el eje temático de energía. Lo mismo, de kilómetros, de milímetros, centímetros, todo eso, transformarlo a centímetros, lo vamos a ver en mecánica y todo el tema. ¿Ya? Y así con cada una de las unidades de medidas. ¿Ya? Pero ahora entremos a ondas para ya introducirlo y ya dejarlo hasta aquí para la próxima semana continuar. ¿Ya? Entonces, ondas, vamos a ver sus características y la clasificación. Entonces, ¿has percibido o experimentado alguna onda en tu vida cotidiana? Pensemos. ¿Quién no ha visto esto?
A esto me refiero. A ver, no me deja dibujar. Aquí sí. Miren aquí este agua, este charquito de agua. Yo creo que todos hemos visto esto, ¿verdad? ¿Han visto alguna onda? Vamos a ver igual qué es onda, o qué cosas son qué es una onda, cómo nosotros podemos ver ondas. Pero miren aquí las imágenes. Cada una de estas es una onda. Yo creo que todos hemos visto, todos nos hemos sacado aquí un rayos X, ¿cierto? Esto también son ondas. Todos hemos escuchado música, ¿verdad? La música, el sonido es una onda. Miren aquí, ¿qué es esto? Yo creo que los extranjeros son los que más la sufren aquí en Chile, porque esto aquí en Chile es pan de cada día. Los famosos terremotos, temblores, también son ondas. El agua, por ejemplo, podemos ver que también es una onda. La luz también es una onda. Entonces nosotros estamos rodeados de ondas en nuestra vida cotidiana, a pesar de que no pensemos que están ahí, pero sí están ahí. Entonces, ¿qué es una onda? Esa es la pregunta. ¿Qué es una onda? Bueno, una onda es una perturbación de un medio, puede ser material, puede ser no material, la que puede originarse por un cambio en la densidad, la presión, el campo magnético o el campo eléctrico del medio. Esta es como la definición de Wikipedia, ¿ya? Pero lo importante es que transporta energía y no materia. Eso es lo importante. Si ustedes ven aquí Homero Simpson, ¿qué está pasando? Si ustedes se fijan, aquí el agua está como yendo uno piensa que está yendo de un lugar a otro, ya en realidad no está yendo de un lugar a otro, ¿ya? Pero uno ve como que el agua va hacia allá, hacia acá, y al final, ¿qué es lo que pasa con Homero Simpson? Está como subiendo y bajando, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven este diagrama, que está aquí, este dibujito, este video, nosotros podemos ver que aquí imagínense que esta es una partícula de agua. Miren la partícula de agua, cómo hace este movimiento circular. Si ustedes se fijan, esta molécula de agua no sale de este círculo, no se va hacia acá y no llega aquí al final. No se mueve, o sea, no se mueve de su círculo, se podría decir. No sale de su movimiento, ¿ya? No sale de su movimiento, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, miren, ¿qué produce esto? Produce que algo pueda subir o pueda bajar. Igual como aquí está el Homero Simpson. Si ustedes se fijan, el Homero está subiendo, está bajando, pero no se está moviendo. No lleva materia. Una onda no lleva materia. ¿Ya? Lleva energía solamente. ¿Por qué energía? Porque si ustedes se fijan, miren la molécula de agua aquí, se está moviendo. Y el movimiento implica energía. Van a ver algunas moléculas, como en este caso, que el círculo de movimiento va a ser mucho mayor que otras. Miren aquí este circulito, este movimiento de esta molécula de agua. Es muy pequeñito, es casi no se puede ni percibir, pero sí existe. También todas estas moléculas de agua también se están moviendo, no tanto como las de la superficie, obviamente, pero también están en movimiento, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes puedan saber que una onda es una perturbación de un medio, pero que lleva energía. Esto es lo importante, no lleva materia, lleva energía. Eso es una onda. Una onda es una perturbación de un medio que transporta energía y no materia. Entonces, wow, qué mapa conceptual, ¿cierto? Ya, todo esto lo vamos a ver de a poquito. Sí, dígame. Las ondas también como que transmiten o llevan información. ¿Qué cosa? Las ondas también transmiten o llevan información. Sí, transmiten o llevan información. Pueden transmitir y llevar información en forma de energía.
pero no materia. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, que pueden transmitir o pueden llevar energía, pero no materia. ¿Ya? No es que muevan, por ejemplo, a este Homero Simpson, si ustedes ven, el Homero Simpson no se está moviendo de la izquierda hacia la derecha, por ejemplo, sino que está como haciendo esto, se está levantando y va hacia abajo. ¿Ya? O sea, no se está moviendo, no tiene un movimiento eh, relevante, sino que siempre tiene un movimiento que es como vertical, pero si ustedes ven ese movimiento vertical siempre está como en un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio o sube o baja, pero siempre vuelve al punto de equilibrio. Es como que siempre está tendiente a volver. En este caso también, el punto de equilibrio de aquí del agua es como el centro, ¿ya? Si es que estuviese así como parejo, si es que no hubiese una onda. Y por medio de la onda, esta molécula de agua, ¿qué es lo que hace? Es como que lo rodea. Su punto de equilibrio lo rodea. Va hacia arriba, después baja, vuelve a subir, pero siempre está como tratando de tender a irse a su punto de equilibrio. Eso es lo que va a hacer una onda. Va a tender a ir a su punto de equilibrio, pero no se va a mover más allá a un movimiento muy relevante. ¿Ya? Entonces, las ondas se pueden clasificar en muchas cosas, ¿ya? Pero son en 4 las más importantes. Se pueden clasificar en el medio de propagación, en el número de oscilaciones que tiene, en la dirección de vibración y en las dimensiones de propagación. Ya vamos a ir yendo una por una, no vamos a poder abarcar todo en esta clase, pero tranquilos, ya vamos a ir con calma. Ya, primero que todo, las ondas en su clasificación por número de oscilaciones. Van a haber algunas ondas que van a transportar o van a ser como solamente una onda, como un pulso, una perturbación. ¿Ya? O sea, por ejemplo, imagínense, aquí hay una imagen de una cuerda y de una persona que está tomando esta cuerda y le hace así como una para arriba, ¿cierto? La onda que va a hacer, o sea, perdón, esta cuerda que va a hacer, la cuerda va a ir de aquí de la izquierda, desde donde nació, va a ir de aquí, después va a viajar, así va a estar aquí como la imagen que está al medio, y después va a viajar hasta el final, ¿verdad? Pero va a ser solamente una. Eso es un pulso o solo una perturbación, ¿ya? Es una onda que transporta una perturbación que dura un corto intervalo de tiempo. Y por el contrario, hay otras ondas que son periódicas, ¿ya? Por así decirlo, duran mucho tiempo, ¿ya? Es un conjunto de pulsos o ondas o vibraciones que son emitidas a intervalos iguales de tiempo. Es decir, en cada periodo se provoca una perturbación idéntica a la anterior. Si ustedes se fijan aquí, la persona está subiendo, bajando, subiendo otra vez en el mismo periodo de tiempo. Y está haciendo un tren de ondas. Y aquí solamente un pulso. ¿Ya? Esto es para que solo lo entiendan. Ahora, algo importante de acá es que si ustedes se fijan, aquí en esta onda de pulso o perturbación, imagínense que aquí estamos viendo las moléculas de esta soga, ¿ya? Esta molécula de soga, por así decirlo, va a subir, en este caso, y luego, imagínense que este es el tiempo 2. El tiempo 1 es cuando forma esta onda, cuando forma esta, aquí está la mano, bueno, otra vez, aquí está la mano, es mi intento, ya es mi intento. Aquí está la soga, se levanta primero y le queda todo el espacio por recorrer. Y luego, en el tiempo 3, ya la soga está al final. Entonces, si ustedes se fijan, si nosotros nos detenemos solamente a una molécula de esta soga, detengámonos solamente en una molécula de esta soga y específicamente en la del medio. Si ustedes se fijan, en este punto, en el tiempo 1,
está en reposo, está en su línea de equilibrio. Luego, en el tiempo 2, cuando pasa la onda justo por esta molécula de soga, sube. Va a ser, este es su equilibrio, va a ser este movimiento, miren. Va a subir. Y luego, cuando ya en el tiempo 3, cuando ya pasó, miren qué va a pasar. Va a volver a su línea de equilibrio. Va a volver hacia el mismo lugar donde estaba. Entonces, es lo que les dije. Déjenme sacar aquí un poquito. Es lo que les dije. Ya. Siempre va a tender esta molécula a ir a su línea de equilibrio. En este caso, está aquí, cuando todavía no llega la onda, cuando llega la perturbación del pulso, sube, hace un movimiento vertical y luego vuelve a bajar. Y en esta onda periódica nosotros también lo podemos ver. Quedémonos aquí, en esta. Aquí voy a hacer solamente dos momentos. Un momento en donde está abajo y luego otro momento donde también está aquí la onda periódica. Pero voy a hacer, miren, pongan atención aquí, voy a hacer todo lo contrario a lo que está arriba. Es justo el momento contrario. Cuando está abajo, ahí voy a hacer que suba. Cuando está arriba voy a hacer que baje. Ahí, ahí, ahí y ahí. Miren qué es lo que pasa con esta molécula de soga. Va a estar arriba. Y aquí en este momento 2, en este momento 1 estuvo abajo, en el momento 2 estuvo arriba. Entonces, ¿cuál sería la línea de equilibrio? ¿Arriba o abajo? Ninguno de los dos. La línea de equilibrio va a estar acá. Va a estar al medio. Entonces miren esto. La onda, lo que va a hacer en una onda periódica, ¿ya? Lo que va a hacer es que siempre va a oscilar. Oscilar significa que va a tener como un movimiento. Un movimiento hacia arriba, un movimiento hacia abajo. En este caso es hacia arriba. En este caso es un movimiento hacia abajo. Pero siempre, ¿qué va a hacer? Va a tratar de ir a su línea de equilibrio. ¿Ya? Entonces, en una onda periódica, en este caso, por ejemplo, miren aquí la soga, en el primer momento baja, ¿cierto? Esta molécula baja cuando pasa la onda, luego cuando ya pasa la onda sube, baja, siempre tratando de buscar su equilibrio. Y así Se se repite como el movimiento, ¿o no? repite el movimiento, ¿ya? Repite el movimiento. A ver, veamos qué es lo que sigue más adelante, y si no, terminamos aquí explicándole esto bien. No, quedémonos acá. Ya lo próximo lo vamos a ver para la próxima clase, porque igual es harta información. Entonces, para terminar, voy a anotar otra vez aquí en la pizarra. Voy a hacer una pizarra. Y con esto terminamos. Ya, miren aquí. Imaginémonos que aquí tenemos una onda. Ya, este sería, voy a hacer aquí una línea, este sería un pulso, ¿verdad? Un pulso es cuando solamente hay una onda, ¿cierto? Y esa onda va a viajar hacia la derecha, que va a llevar energía o materia. ¿Qué va a llevar? Energía. Energía, ¿cierto? Recuerden que las ondas llevan energía y no lleva materia. La próxima clase les voy a preguntar esto. ¿Qué lleva la onda? ¿Energía o materia? Ya. Entonces, esta onda va a ir hacia la derecha. Entonces voy a dibujar otra vez. Este sería el pulso. Entonces el pulso van a ser, imagínense que yo en el momento 1 justo van a ser, entonces la tiro hacia arriba. Entonces van a ser arriba. ¿Ya? En el momento 2, este pulso va a estar al medio. Entonces va a estar al medio. En el tiempo 3 va a estar al final. Entonces ahí está la onda, llegando al final. ¿Ya? Esos serían esos tres. Aquí tenemos 3 momentos de este pulso. Entonces, si nosotros observamos acá, esta onda va a ir en dirección hacia la derecha, ¿cierto? Miren, siempre se está como moviendo hacia la derecha. Siempre tiene ese movimiento. ¿Ya? Y si nosotros vemos una partícula de acá, una partícula de la onda, nosotros vamos a ver que esta partícula de la onda
en este caso va a subir, después va a bajar y va a volver a su equilibrio, a su línea de equilibrio. ¿Ya? Voy a hacer aquí otro ejemplo, un ejemplo mucho más cercano. Aquí yo puse cuando inicia, cuando está al medio y cuando termina. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo mucho más cercano. Miren acá. Momento 1. Momento 2. Momento 3. Entonces miren aquí. Veamos este. Justo este. ¿Ya? La línea de equilibrio sería esta, ¿verdad? Esta sería la línea de equilibrio, donde está la soga. Esta sería la línea de equilibrio. Entonces, en este punto, esta partícula de esta soga, este cordel, está en la línea de equilibrio. Está justo en la línea de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren aquí. Cuando entra a la onda, aquí la línea de equilibrio sigue estando acá, esta molécula de soga sube y se encuentra arriba de la soga. Pero ya ha pasado la soga, miren aquí, ¿qué es lo que pasa? Miren la línea de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Vuelve a su ¿cierto? lugar. Vuelve a su lugar. Entonces, resumen, esta molécula de soga, por así decirlo, se movió hacia la derecha junto con la onda. La molécula no, la onda La sí. molécula no, ¿cierto? La onda sí, pero la molécula se movió hacia la derecha. ¿Realmente esta Se molécula mantiene estática. se mantiene estática? O sea, tiene algún movimiento. Mira este movimiento, va hacia arriba, en realidad, y luego baja, vuelve a su posición. Pero tiene un movimiento como más vertical, que va a tender, como les dije, a ir a su línea de equilibrio. No Pero, avanza, pero se no queda ahí. avanza, no se mueve ni a la derecha, no se mueve ni hacia la izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa con la onda? Miren la onda. La onda sí se está moviendo, ¿cierto? Entonces, esto es una explicación para decir que la onda transporta, ahí dice transporta, ¿ya? Transporta energía y no materia. ¿Ya? La onda es una perturbación de algún medio, en este caso el medio es la soga, que transporta energía, pero no materia. Si transportara materia, esta molécula se va disparado para acá, para la derecha. Pero no, ¿cierto? Esta molécula sube, luego se queda aquí fuera de su línea de equilibrio y luego baja hasta volver a su línea de equilibrio. Como Homero Simpson. ¿Se acuerdan de Homero Simpson que estaba subiendo y como bajando, subiendo y bajando? ¿Cierto? Eso. Preguntas. ¿Preguntas para finalizar? ¿No? Para cerrar con el tema, pulso sería solamente una onda, como en este caso. Miren, aquí tenemos una onda. Y acá voy a hacer otra pizarra. Y una onda periódica. Una onda periódica sería como esto. Algo que no es solamente una. ¿Ya? Esto es lo más fácil. Básicamente no es una, son muchas. Es periódico. ¿Cierto? Es como infinito, por así decirlo. La línea de equilibrio, ¿cuál sería en este caso? Al medio. La gran diferencia entre una periódica y un pulso, o que solamente es una onda, es que miren la línea de equilibrio dónde está. La línea de equilibrio en el pulso está justo donde están todas las otras moléculas. En cambio, la línea de equilibrio aquí en la periódica está al medio. Y la molécula sube o baja. En este caso sube y después aquí baja. Pero siempre después vuelve a su línea de equilibrio. Miren acá. Trata siempre de volver a su línea de equilibrio. ¿Cierto? Y aquí lo mismo. Como les dije, todo esto de que sube o baja, vuelve y todo el tema, se ve
se ve en esto, miren, aquí, en diferentes tiempos. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Por eso yo les dibujé estos tiempos, porque uno puede ver este movimiento de que sube, baja y vuelve a subir en equilibrio en tiempos, ¿ya? Cuando uno la dibuja solamente una, como en este caso, periódica y pulso, no puede verlo, ¿ya? Pero es bueno que ustedes lo entiendan. Entonces, a ver, pregunta al azar. Con esto terminamos. Eh, mm, mm, mm. Mariano Aravena. ¿Qué es lo que transporta una onda? ¿Energía o materia? Transporta energía. Energía. Perfecto. Un 7. Bueno, chicos, entonces con eso quedamos. Eso sería la clase de hoy. Espero que les haya podido, que hayan podido entender, que les pueda servir. Nos vemos la próxima clase. Les voy a dejar una tarea para que lo puedan ver. Tiene que ver con esto mismo, con el tema de las ondas y más que nada con esto si es que transporta energía o materia. Y listo. Y con eso estaríamos la próxima semana y ya vamos a avanzar nuevamente con la materia de ondas. Ya vamos a ver todas las clasificaciones. Espero terminar. Así que eso, si nadie tiene ninguna pregunta, entonces nos despedimos. Ahí abran sus micrófonos para despedirnos y chao, chao para la grabación.